Bien, pues corregidos los ejercicios vamos a pasar a ver el contenido nuevo del día. Ya sabéis que yo todo este contenido quiero que lo copiéis en el cuaderno. Si acaso, mejor escucháis primero la explicación y una vez que la hayáis escuchado, pues ya vais trasladando cada uno de estos contenidos al cuaderno. Hoy lo que vamos a ver son las operaciones de vectores. Básicamente, las operaciones de vectores se reducen a dos. La primera, el producto de un vector por un número real, y la segunda, la suma de vectores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros estas dos operaciones las vamos a ver tanto gráficas como analíticamente, es decir, a partir de sus componentes. Pero sobre todo, todos los ejercicios que vamos a hacer, estas operaciones las vamos a hacer analíticamente. Venga, pues vamos con la primera. Producto de un número real por un vector. Entonces, el producto de un número real, vamos a llamarlo R, por un vector, vamos a llamarlo U, se representa de esta manera, R por U, ¿vale? Y da como resultado otro vector, es decir, cuando multiplicamos un número por un vector, obtenemos un vector que tiene las siguientes características. Vamos a hablar del módulo, de la dirección y del sentido. El módulo es el resultado de multiplicar el valor absoluto del número real por el módulo del vector U, ¿vale? No hay problema. La dirección es la misma, esto no cambia, y el sentido será el mismo que del vector U si el número es positivo y será contrario si el número es negativo. Vamos a ver gráficamente esto qué significa. Imaginaros que este vector de aquí horizontal es el vector U. Si yo el vector U lo multiplico por 2, pues si os dais cuenta es como si estuviera dos veces el vector U. La dirección sigue siendo la misma, es una dirección horizontal. El sentido, como el número por el que estoy multiplicando es positivo, pues el sentido sigue siendo el mismo, apunta hacia la derecha. Y si os dais cuenta, el módulo es el doble. Aquí el vector U ocupa dos cuadritos y aquí el vector 2 por U ocupa 1, 2, 3 y 4, es decir, el doble. Sin embargo, si yo multiplico por menos 1, es decir, el vector U lo multiplico por menos 1, que lo puedo escribir como menos U, observad, la dirección es la misma, es una dirección horizontal. El sentido ahora cambia, porque mientras que U va hacia la derecha, menos U apunta hacia la izquierda. Y finalmente el módulo no cambia, porque U ocupa dos cuadritos y menos U también ocupa dos cuadritos. Observad, si U tiene como coordenada, se mueve dos lugares hacia la derecha y 0 hacia arriba hacia abajo, es el vector 2, 0. 2U es el 4, 0. ¿Cómo puedo obtener el 4, 0 a partir del 2, 0 y el del 2? Pues efectivamente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se multiplica analíticamente un número real por un vector? Pues si tenemos que el vector es el vector AB y el número real es R, pues el vector R por el vector U va a ser RA, RB. Es decir, lo que vamos a hacer es multiplicar las componentes del vector por el número real. Vamos a hacer en un par de ejemplos. Aquí me dan dos vectores, el vector U que es menos 1, 3 y el vector V que es 4, menos 1. Me dice calcula 3 por U y un medio por V, ¿vale? Pues 3 por U será multiplicar por 3 la primera componente y multiplicar por 3 la segunda componente. Es decir, menos 3, 9. Ya está. ¿Y qué va a ser un medio por U? Pues va a ser multiplicar un medio por la primera componente y un medio por la segunda componente. 4 por 1, 4, entre 2 es 2. Y un medio por menos 1 es menos un medio. Ya lo tengo, ¿vale? Es una operación muy sencillita. Y vamos con la otra, que sería la suma de vectores. Y las vamos a empezar gráficamente, y para sumar gráficamente dos vectores U y V, pues vamos a proceder de la siguiente manera. Primero, situamos el origen de V en el extremo de U. Y segundo, el vector U más V será el vector el que tiene por origen, será el vector que tiene por origen. Aquí voy a poner vector que tiene por origen el origen de U y por extremo el extremo de V. Es decir, vamos a verlo aquí en este ejemplo. Imaginaros que estos son los dos vectores que yo quiero operar, que yo quiero sumar. Este es el vector U y este es el vector V. En el primer paso los vamos a ubicar de la siguiente manera.
Si os dais cuenta, U se mueve 2 lugares hacia la derecha y 3 lugares hacia arriba. ¿Veis? U se mueve 2 lugares hacia la derecha y 3 lugares hacia arriba. Y justamente donde termina U, en su extremo, pues coloco el origen de V. V se mueve 3 lugares hacia la derecha. Y a partir de ahí me muevo 3 lugares hacia la derecha. Una vez que ya los tengo ubicados, ya puedo hacer la suma, que es el segundo paso, ya que el vector suma es el que va desde el origen de U, que aquí no lo he puesto, hasta el extremo de V. Esto sería el vector U más V. Entonces, daros cuenta, U hemos dicho que era 2, 3. V es el vector 3, 0, ya que se mueve 3 lugares hacia la derecha. Y si veo el vector U más V es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 y 3. 5, 3. ¿Cómo se puede establecer esta relación? Para a partir del 2, 3 y 3, 0 obtener el 5, 3. Ya lo estoy viendo. 2 más 3, 5. 3 más 0, 3. Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se suman analíticamente dos vectores? Si yo tengo que el vector U tiene de coordenadas A1, A2 y el vector V tiene de coordenadas B1 y B2, pues para sumar los dos vectores lo que vamos a hacer es sumar las componentes. Es decir, el vector suma, representado como U más V, va a ser igual a A1 más B1, la suma de las primeras componentes de los vectores como primera componente, y A2 más B2, es decir, la suma de las segundas componentes de los vectores como segunda componente. Y vamos a hacerlo en estos tres ejemplitos de aquí. Nos dan tres vectores, U, V y W. Nos dicen suma U más V. ¿Vale? Pues aquí vamos a tener que sumar este con este, es decir, 3 más 5, 4 más menos 1. Entonces tenemos 3 más 5, 8. 4 menos 1, 3. Ya lo tengo. U más W, es decir, este con este. Pues tendremos 3 más menos 1 y 4 más 3. Es decir, aquí tendremos 2 y aquí 7. Y finalmente nos dicen suma V con W, estos dos de aquí. Pues tendré 5 más menos 1 y menos 1 más 3. Es decir, 4,2. Y ya lo tenemos. Bien, pues a continuación os pondré los ejercicios de la sesión. Venga, pues ánimo con el trabajo.